El mundo se había acostumbrado a los pronósticos sombríos. Los economistas hablaban de recesiones. Las noticias mencionaban la inflación. Era un ruido de fondo constante, un zumbido que la gente había aprendido a ignorar. Pero esta vez, el mensaje era diferente. Venía de dos voces que rara vez se unían en un coro, y la fecha que daban era tan audaz que la hizo imposible de ignorar. 30 días. Richard Wolff, con su habitual calma, fue el primero en encender la mecha. El sistema económico actual no está diseñado para resistir lo que viene, dijo, como si hablara de una ley de la física. Su voz, cargada de décadas de análisis de crisis, describía una tormenta perfecta. Deudas impagables en el aire, una inflación que carcomía los ahorros de la gente y un sistema bancario que se tambaleaba en silencio. Era la calma antes de la tempestad, el momento en que las élites económicas se daban cuenta de que el castillo de naipes que habían construido estaba a punto de colapsar. El secreto a voces y el pánico controlado. Yanis Varoufakis, el exministro de Finanzas griego, se unió a la conversación con una franqueza aún más brutal. Las élites políticas están ocultando información crítica, advirtió. Su experiencia en el epicentro de la crisis de la deuda europea le daba una credibilidad innegable. Para él, el silencio no era un error, sino un plan deliberado para evitar el pánico. Mientras los ciudadanos seguían sus vidas, ajenos al abismo, los líderes de las grandes potencias ya estaban moviendo sus fichas. La narración se volvió más oscura. No eran solo rumores, sino secretos que se filtraban en los círculos de poder. Decisiones tomadas a puertas cerradas que afectarían a millones de personas. Planes para limitar el acceso al efectivo, para cerrar inesperadamente bancos internacionales. La crisis energética, que hasta entonces había parecido un problema regional, ahora se presentaba como una amenaza global capaz de paralizar países enteros. La gran corrección histórica de la que hablaba Wolff no sería solo un reajuste económico. Sería un golpe en el estómago para la clase trabajadora. El nuevo orden mundial y la desesperada respuesta de Occidente. La narrativa se expandió para abarcar no solo la economía, sino la geopolítica. Varoufakis advirtió que en esos 30 días veríamos movimientos que cambiarían el equilibrio de poder. Las alianzas entre Rusia, China e Irán se fortalecerían, mientras la respuesta desesperada de Estados Unidos y Europa podría provocar una escalada de consecuencias impredecibles. El mundo no se dirigía a una crisis, sino a una reconfiguración total. Lo más inquietante era que ambos expertos insistían en que todo esto no era un accidente. Era parte de un plan para derribar el viejo orden y construir uno nuevo sobre sus ruinas. Los que realmente sabían lo que pasaba no estaban en la calle, sino los consejos de administración de las grandes empresas, moviendo su dinero, sus activos y sus influencias, preparándose para la tormenta. La narrativa viral no solo exponía el problema, sino que interpelaba directamente al espectador. ¿Estás tú preparado? La pregunta, tan simple, resonaba con la fuerza de un trueno. Porque mientras la mayoría estaba entretenida con noticias superficiales, el reloj no se detenía. El tiempo corría, y en apenas 30 días, podríamos despertar en un mundo completamente distinto. Un mundo en el que la confianza en las instituciones se había roto y la supervivencia ya no era un derecho, sino un lujo. El reloj no marcó las 12 de la noche con un gran estruendo. El colapso no llegó con un sonido de trompetas. Llegó con el silencio de las pantallas en blanco y un mensaje frío en el cajero automático. Servicio temporalmente no disponible. El día 31 después de la advertencia de Wolff y Varoufakis, el mundo se levantó en una realidad que no reconocía. El primer domino en caer fue un banco regional en el centro de Europa. Un evento que, por sí solo, no habría causado pánico. Pero esa misma mañana, en el mercado de valores de Nueva York, una cadena de grandes empresas de tecnología anunció pérdidas inesperadas. La burbuja tecnológica que se había inflado durante años, estalló. Y en ese instante, el castillo de naipes que era la economía global, comenzó a venirse abajo. El colapso del confort. Javier, un arquitecto de 40 años que había ignorado las advertencias de los economistas como teorías de la conspiración, se encontró de pie frente a su banco. La puerta de cristal, normalmente abierta, estaba cerrada con un cartel que decía «Disculpen las molestias». Intentó usar su tarjeta en una tienda de alimentos, pero fue rechazada. Su teléfono, que antes era una fuente de información y entretenimiento, se había convertido en un objeto inútil. La conexión a Internet era intermitente y lenta. El pánico se apoderó de él. Corrió a casa, encendió la televisión, pero los canales de noticias solo mostraban titulares contradictorios. Algunos hablaban de una corrección normal del mercado,
mientras que otros advertían sobre una crisis de liquidez. La verdad estaba en la calle. Las tiendas cerraban, las gasolineras se quedaban sin combustible y los supermercados se vaciaban a una velocidad aterradora. El plan deliberado del que hablaban los economistas se hizo evidente. Las élites, que habían estado moviendo su dinero a activos tangibles como el oro y las tierras, se pusieron en una posición de poder. Mientras el ciudadano común perdía sus ahorros en el colapso del sistema bancario, los más ricos ya estaban invirtiendo en la crisis, comprando propiedades y negocios a precios irrisorios. La resistencia y el nuevo orden mundial. El mundo, que hasta entonces había estado dividido en dos bandos, ahora se encontraba en una confrontación de tres frentes. Mientras Estados Unidos y Europa se centraban en controlar el pánico en sus calles, China, Rusia y otros países emergentes anunciaban una nueva moneda de cambio global, respaldada por activos físicos, no por la promesa de un sistema financiero que se había demostrado ser una farsa. Las alianzas que Varoufakis había advertido que se estaban formando, se consolidaron en cuestión de días, dejando a Occidente aislado y debilitado. El caos económico se convirtió en un caos social. Los despidos masivos provocaron protestas en las grandes ciudades. Las fuerzas del orden, que no estaban preparadas para tal nivel de desorden, se vieron superadas. El gobierno, en un intento de controlar la situación, impuso medidas de emergencia, limitando el movimiento de las personas y el acceso a los bienes. La libertad, que antes era un derecho, se había convertido en un privilegio. Javier, el arquitecto, que había creído en la seguridad de su trabajo y sus ahorros, ahora se encontraba en una realidad distópica. Su casa, antes un símbolo de su éxito, ahora era un simple refugio. Su conocimiento en arquitectura no le servía para encontrar alimentos. Tuvo que unirse a un grupo de vecinos para ayudarse mutuamente, aprendiendo a cultivar sus propios alimentos y a intercambiar bienes. La comunidad, que antes era un concepto, se había convertido en la única forma de supervivencia. El mundo que conocía se había desvanecido. Los pronósticos sombríos de Wolf y Varoufakis, que una vez le parecieron absurdos, eran ahora un mapa de una nueva realidad. Una realidad en la que el dinero no valía nada, en la que el poder ya no se medía por la riqueza, sino por la capacidad de sobrevivir. Y la pregunta que una vez se le había hecho, ¿estás preparado?, ahora tenía una respuesta clara. No lo estaba, pero estaba luchando por aprender.